Nunca pensé que a mis 75 años tendría que contar esta historia. Nunca imaginé que el hijo al que amé más que a mi propia vida me rompería el corazón de la manera más cruel que existe. Si estás aquí escuchándome, quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte cambiará tu perspectiva sobre la confianza y el amor maternal para siempre. Me llamo Carmen, y durante décadas fui enfermera en un hospital público. Trabajé turnos dobles, noches enteras sin dormir. Todo para darle a mi único hijo, Ricardo, la mejor educación posible. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 3 años. Así que fuimos solo él y yo contra el mundo. Cada peso que ganaba, cada sacrificio que hacía, era por él. Ricardo creció siendo un niño responsable. Estudió medicina, se convirtió en cirujano. Se casó con una mujer hermosa llamada Patricia y me dieron 2 nietos preciosos. Durante años, creí que había cumplido mi misión como madre. Había criado a un hombre de bien, exitoso y con una familia hermosa. Pero la vida tiene maneras extrañas de probarnos cuando menos lo esperamos. Hace 6 meses, Ricardo llegó a mi casa con una expresión que nunca había visto en su rostro. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Se sentó en el mismo sofá, donde solía hacer sus tareas de niño, y me tomó las manos con una desesperación que me heló la sangre. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesito que me prestes $30,000. Es urgente». Mi corazón se aceleró. $30,000 era prácticamente todos mis ahorros de jubilación. El dinero que había guardado peso a peso durante 30 años de trabajo. Pero era mi hijo, y cuando tu hijo te necesita, no preguntas. O al menos, eso creía yo. «¿Qué pasó, mi amor?», le pregunté, acariciando sus manos que temblaban ligeramente. Ricardo me explicó que necesitaba una cirugía reconstructiva urgente en la columna. Había tenido un accidente menor en el hospital, pero las complicaciones se habían vuelto severas. Su seguro médico no cubría este tipo de procedimiento experimental, y sin la operación, podría quedar paralítico. El mundo se me vino encima. Mi hijo, mi único tesoro en esta vida, podría quedar inválido. Patricia estaba desesperada, me contó. Los niños no sabían nada aún, pero la situación era crítica. Tenía que operarse en una clínica privada en menos de 2 semanas. Si has sido madre, sabrás que en ese momento no hay dudas. No hay preguntas. Solo hay amor y la necesidad desesperada de proteger a tu hijo. Así que, sin pensarlo 2 veces, le dije que sí. Al día siguiente, fui al banco y retiré cada centavo de mis ahorros. $30,000 en efectivo que representaban décadas de madrugadas, de comidas frugales, de ropa usada y de sueños postergados. Pero era por Ricardo. Por el niño que una vez me dijo que cuando fuera grande me compraría una casa grande, para que nunca más tuviera que trabajar. Cuando le entregué el dinero, Ricardo lloró. Me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti. Eres la mejor madre del mundo. Te prometo que te voy a devolver cada peso», me susurró al oído. Y yo le creí. Le creí porque era mi hijo, porque había sido un buen hombre toda su vida. Porque confiaba en él más que en nadie en este mundo. Durante las siguientes 2 semanas, esperé noticias de la cirugía. Ricardo me llamaba esporádicamente. Me decía que estaban preparando todo, que los médicos estaban revisando su caso. Patricia también me llamó un par de veces, pero siempre sonaba extraña, como nerviosa. Pensé que era natural dada la situación. Pero aquí viene la parte de la historia que aún me duele contar. Si esta historia te está llegando al corazón, déjame saberlo en los comentarios. Tu apoyo me da fuerzas para continuar compartiendo estas experiencias que, aunque dolorosas, pueden ayudar a otros. La 3ª semana después de haberle dado el dinero, decidí ir a visitarlo para ver cómo se sentía antes de la cirugía. No había tenido noticias en 3 días y estaba preocupada. Llegué a su casa en la tarde, con una olla de su sopa favorita que había preparado especialmente para él. Toqué el timbre durante varios minutos, pero nadie respondía.
Sabía que Patricia trabajaba medio tiempo y que los niños estaban en el colegio. Pero Ricardo debería estar en casa, guardando reposo antes de la operación. Usé la copia de llaves que me había dado años atrás y entré. La casa estaba extrañamente vacía. No había señales de que alguien hubiera estado allí en días. El correo se acumulaba en la entrada, las plantas estaban marchitas. Un frío terrible me recorrió el cuerpo. Llamé a Ricardo inmediatamente. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Mamá, ¿qué haces en mi casa?», me preguntó, y pude notar algo raro en su voz. «Vine a verte, hijo». «¿Dónde estás?». «La casa está vacía». Hubo un silencio largo, demasiado largo. Finalmente, Ricardo me dijo que estaba en casa de un amigo, preparándose mentalmente para la cirugía. ¿Qué? Patricia se había llevado a los niños a casa de su madre para que no lo vieran nervioso. Algo no cuadraba, pero quise creer en mi hijo. Quise creer que mis instintos maternos estaban equivocados. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, llamé al hospital donde trabajaba Ricardo para preguntar por su estado de salud y cuándo sería dado de alta. Después de la cirugía. Quería enviarle flores y asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. La respuesta que recibí me dejó sin aliento. «Señora, el doctor Ricardo no ha solicitado ninguna licencia médica. De hecho, estuvo trabajando normalmente hasta la semana pasada, cuando pidió vacaciones por motivos personales». El mundo se detuvo. El aire se volvió denso. Mis piernas temblaron, hasta el punto de que tuve que sentarme en el suelo del pasillo de mi casa. Mi hijo me había mentido. Los $30,000, mis ahorros de toda una vida, no fueron para ninguna cirugía. Pero entonces, ¿para qué? Si esta revelación te ha impactado tanto como me impactó a mí, no olvides suscribirte al canal. Historias como esta necesitan ser contadas. Y tu suscripción me ayuda a seguir compartiendo experiencias que pueden tocarte el corazón, o incluso ayudarte en tu propia vida. Decidí investigar por mi cuenta. Durante los siguientes días, me convertí en una detective. Llamé a Patricia, pero su teléfono estaba desconectado. Fui a casa de sus padres, pero me dijeron que no sabían dónde estaba, que había desaparecido con los niños sin dar explicaciones. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué había hecho Ricardo? ¿Dónde estaban mi nuera y mis nietos? ¿Qué había pasado con el dinero? Una semana después, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Patricia, llorando desconsoladamente. «Carmen», me dijo entre sollozos, «necesito verte. Hay algo que tienes que saber sobre Ricardo. Algo terrible». Nos encontramos en un café cerca de mi casa. Patricia llegó con los niños, que se veían confundidos y tristes. Cuando los vi, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Eran inocentes en todo esto, pero ya estaban pagando las consecuencias de los actos de su padre. Lo que Patricia me contó esa tarde me quitó las ganas de vivir durante varias semanas. Ricardo no había necesitado ninguna cirugía. Durante los últimos 8 meses, había estado teniendo una aventura con una mujer llamada Sofía, una paciente de 25 años que había conocido en el hospital. No solo eso, sino que había estado gastando dinero de la familia en ella, cenas caras, viajes, ropa de marca, joyas. Pero lo peor estaba por venir. Sofía había quedado embarazada. Y Ricardo había decidido abandonar a su familia para irse con ella. Los $30,000 que yo le había dado, el dinero de mis ahorros de jubilación, habían sido utilizados para comprar un apartamento nuevo donde vivir con su amante y para pagar los gastos del embarazo de ella en una clínica privada de lujo. Mi hijo había utilizado mis ahorros, el fruto de décadas de sacrificio, para traicionarme no solo a mí, sino a su esposa y a sus propios hijos. Patricia me mostró mensajes de texto, fotos, evidencias que había encontrado en el teléfono de Ricardo. En una de las fotos, él estaba abrazando a esa mujer en lo que parecía ser la sala del apartamento nuevo. En el fondo se veía una mesa de centro que reconocí inmediatamente.
Era exactamente igual a una que habíamos visto juntos en una tienda meses atrás. Y que él había dicho que era demasiado cara. La había comprado con mi dinero. Con el dinero que yo había ahorrado trabajando turnos de noche durante 30 años. En ese momento, Patricia me abrazó y ambas lloramos durante lo que parecieron horas. Dos mujeres que habíamos amado al mismo hombre. Traicionadas de la manera más cruel posible. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó Patricia. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no se trataba solo de mi dolor. Patricia había perdido a su esposo. Mis nietos habían perdido a su padre. Y yo había perdido no solo mi dinero, sino la imagen que tenía de mi hijo. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Si sientes que esta historia está resonando contigo, que tal vez has vivido una traición similar, déjame tu experiencia en los comentarios. A veces, compartir nuestro dolor nos ayuda a sanarlo. Y saber que no estamos solas en estas experiencias puede darnos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Al día siguiente, contraté a un abogado. Sí, a mis 75 años, decidí demandar a mi propio hijo. No solo por el dinero, que legalmente podía recuperar ya que había sido obtenido mediante engaño, sino por el daño emocional que me había causado. El abogado me explicó que tenía un caso sólido. Ricardo había cometido fraude al mentirme sobre el propósito del préstamo. Además, al ser médico, su comportamiento antiético podría tener consecuencias profesionales graves. Cuando Ricardo se enteró de la demanda, finalmente apareció. Llegó a mi casa una noche. Ya no era el hombre desesperado que había venido a pedirme dinero. Era un extraño. Alguien a quien no reconocía. «Mamá, ¿en serio me vas a demandar?» «Soy tu hijo», me dijo, pero su voz no tenía el cariño de antes. Había algo frío en ella, algo calculador. «Tú decidiste dejar de ser mi hijo el día que me mentiste», le respondí, y nunca había hablado tan en serio en mi vida. Ricardo intentó justificarse. Me dijo que se había enamorado, que estas cosas pasan, que Patricia y él ya no eran felices, que necesitaba seguir su corazón, que yo, como su madre, debería apoyarlo. ¿Y mis nietos?, le pregunté. ¿También vas a abandonar a tus hijos para seguir tu corazón? Por primera vez en esa conversación, vi un destello de la persona que creí que era mi hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Los niños van a estar bien. Patricia es una buena madre», murmuró. «¿Y yo? ¿También voy a estar bien después de que me robaste los ahorros de toda mi vida?» Ricardo no supo qué responder a eso. La batalla legal duró 4 meses. Durante ese tiempo, no tuve contacto con mi hijo. Patricia y los niños venían a visitarme regularmente. Mis nietos no entendían por qué papá se había ido. Y yo no sabía cómo explicarles que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Finalmente, ganamos el caso. Ricardo fue obligado a devolverme el dinero completo más intereses y daños punitivos. También fue sancionado por el colegio médico por comportamiento antiético, lo que resultó en la suspensión temporal de su licencia. Pero recuperar el dinero no me devolvió a mi hijo. No me devolvió los años de confianza que habíamos construido. No me devolvió la tranquilidad de saber que había criado a un buen hombre. Hace 3 meses, me enteré de que Sofía había dado a luz una niña. Mi hijo tenía ahora 3 hijos, pero había elegido quedarse solo con uno de ellos. Patricia se había divorciado y había comenzado una nueva vida con los niños en otra ciudad. Me mantiene informada y de vez en cuando me envía fotos de mis nietos. Pero ya no es lo mismo. Ricardo intentó contactarme varias veces después del juicio. Me enviaba mensajes diciéndome que me extrañaba, que quería arreglar las cosas. Pero, ¿cómo arreglas algo así? ¿Cómo perdonas no solo la mentira, sino la crueldad de utilizar el amor maternal para obtener dinero? ¿Destinado a traicionar a tu propia familia? No voy a mentirte diciéndote que he encontrado la paz completa. Algunas noches, todavía me despierto pensando en el niño que era Ricardo. En todas las noches que pasé cuidándolo cuando estaba enfermo.
en todos los sueños que tuve para su futuro. Y me duele. Me duele profundamente. Pero he aprendido algo importante en este proceso doloroso. A veces, amar a alguien significa permitir que enfrente las consecuencias de sus actos. A veces, proteger a nuestros hijos significa no protegerlos de las repercusiones de sus propias decisiones. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu familia te ha traicionado de una manera que nunca imaginaste posible, quiero que sepas que no estás sola. El dolor que sientes es real y válido. La decepción que experimentas es comprensible. Pero también quiero que sepas que puedes sobrevivir a esto. He comenzado a ir a terapia. A los 75 años, he descubierto que nunca es demasiado tarde para sanar heridas emocionales. También me he unido a un grupo de apoyo para personas que han experimentado traiciones familiares. Ahí he conocido historias aún más dolorosas que la mía. Y eso me ha ayudado a poner mi experiencia en perspectiva. Si esta historia te ha enseñado algo, si te ha hecho reflexionar sobre las relaciones en tu propia vida, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar esta historia, por favor compártela. A veces, saber que otros han pasado por experiencias similares puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar. ¿Extraño a mi hijo? Todos los días. ¿Lo perdonaría si viniera genuinamente arrepentido? Honestamente, no lo sé. El perdón es un proceso, no un evento. Y yo todavía estoy en ese proceso. Pero lo que sí sé es que me he recuperado económicamente. El dinero que me devolvió, junto con una pequeña herencia que recibí de mi hermana, me ha permitido estar cómoda en mis últimos años. También sé que he recuperado algo que es más valioso que el dinero, mi autorrespeto. Durante décadas, definí mi valor como madre por lo exitoso que era mi hijo. Su triunfo era mi triunfo, su felicidad era mi felicidad. Pero ahora entiendo que mi valor como persona no depende de las decisiones de Ricardo, buenas o malas. También he aprendido a establecer límites. Cuando Ricardo me escribió la semana pasada, pidiéndome dinero prestado para pagar una deuda de tarjeta de crédito, por primera vez en mi vida como madre, le dije que no. No con crueldad, pero con firmeza. Le expliqué que ya no podía ser su red de seguridad financiera, especialmente después de lo que había pasado. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente? Me sentí liberada. Por primera vez en décadas, tomé una decisión que priorizaba mi bienestar sobre el de mi hijo, y no me sentí culpable por ello. Ahora paso mis días de manera diferente. He comenzado a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos, ayudando a otros que, como yo, a veces se sienten olvidados por sus familias. He redescubierto mi amor por la jardinería y tengo un pequeño huerto en mi patio trasero que me da gran satisfacción. También he comenzado a escribir mis memorias. Esta historia que te he contado es solo una parte de una vida larga y, a pesar de todo, rica en experiencias. Escribir me ha ayudado a procesar no solo esta traición, sino muchas otras experiencias de mi vida que había guardado en el corazón. Mis nietos me llaman por videollamada una vez por semana. Han comenzado a hacerme preguntas sobre por qué papá se fue. Y poco a poco, con palabras adecuadas para su edad, les he explicado que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Pero eso no significa que el amor desaparezca completamente. El mayor, que tiene 9 años, me dijo la semana pasada: abuela, papá fue tonto por lastimarte. Tú eres la mejor abuela del mundo. Sus palabras me llenaron el corazón de una manera que no había experimentado en meses. Patricia ha comenzado una nueva relación con un hombre que parece genuinamente bueno con ella y con los niños. Me da esperanza ver que es posible reconstruir la vida después de una traición tan profunda. Si ella puede hacerlo siendo más joven y con 2 hijos que criar, yo ciertamente puedo encontrar paz y propósito en esta etapa de mi vida. He pensado mucho en qué habría hecho diferente. Si es que habría hecho algo diferente. ¿Debería haber hecho más preguntas antes de darle el dinero?
¿Debería haber insistido en hablar directamente con los médicos? Tal vez. Pero al final del día, creo que habría tomado la misma decisión. Cuando tu hijo te dice que necesita ayuda para una emergencia médica, actúas desde el amor, no desde la desconfianza. La diferencia es que ahora sé que el amor verdadero a veces requiere límites. El amor verdadero a veces significa decir no. El amor verdadero hacia uno mismo significa no permitir que otros aprovechen tu bondad, incluso si esos otros son tus propios hijos. Si has llegado hasta aquí en mi historia, te agradezco profundamente. Sé que no es fácil escuchar sobre traiciones familiares, especialmente cuando involucran a madres e hijos. Pero creo firmemente que hablar sobre estas experiencias difíciles nos ayuda a procesar nuestro dolor y, tal vez, ayuda a otros que están pasando por situaciones similares. Si te gustó esta historia, si te hizo reflexionar o si simplemente te tocó el corazón, te invito a que veas otras historias en este canal. Todas son reales, todas son contadas desde el corazón, y todas tienen lecciones importantes sobre la vida, el amor, la familia y la resiliencia humana. Y recuerda, no importa qué tan profunda sea la herida que alguien te haya causado, siempre tienes la capacidad de sanar, de crecer y de encontrar nueva alegría en tu vida. Yo soy la prueba viviente de que es posible. A mis 75 años, estoy aprendiendo que la vida no termina cuando alguien nos traiciona. La vida continúa, y podemos elegir cómo queremos que continúe. Yo he elegido que continúe con dignidad, con límites saludables, y con un corazón que, aunque cicatrizado, sigue siendo capaz de amar. Gracias por escuchar mi historia. Que tengas un día bendecido, y recuerda, eres más fuerte de lo que crees.